Empieza. Ok, buenas tardes con todos, días o noches. Mi nombre es Rocío Marañón, vivo en Perú y soy tecnólogo médico, es decir, estoy relacionada al área de la salud. Además, también soy gerente de proyecto certificado y como parte de la actividad de un director de proyecto ve diferentes áreas. Hoy día me están dando la oportunidad de poder hablar un poco acerca de la gestión de riesgos. Lo que vamos a ver ahora es una breve introducción de lo que es gestión de riesgos, definición, las entradas para identificar los riesgos, las herramientas y las salidas para identificar los riesgos, y terminaremos con 4 casos prácticos para que todos podamos participar y poder aclarar con ello tal vez alguna duda durante la ponencia, ¿sí? Entiendo que las preguntas van a poder salir con los casos prácticos y al final va a haber una sección únicamente de preguntas. Pues bien, lo que es gestión de proyectos tiene muchas áreas de conocimientos. Uno de ellos es la gestión de riesgos. Y la gestión de riesgo es el grupo de procesos encargado de planificar, identificar, analizar, implementar respuestas y monitorizar los riesgos de un proyecto. Y si bien es cierto, la gestión de riesgos se ve más en gestión de proyectos, esta presentación es una adaptación de la evaluación de gestión de riesgos para que podamos aplicarlo ya sea en nuestros negocios, nuestros emprendimientos, y aunque ustedes no lo crean, también en nuestra vida personal. Los riesgos es todo aquello que puede cambiar nuestros planes. Los riesgos pueden ser positivos, es decir, aquellos que van a potenciar que nuestra actividad mejore. O negativos, aquellos que van a jugar en contra de nuestros planes, de nuestros proyectos, de nuestros emprendimientos. Y por ende, los riesgos negativos, si se llegan a materializar, significaría una pérdida, ya sea económica, de oportunidades, de tiempo, de calidad, etc. Dentro de todo lo que se refiere a gestión de riesgos, esta potencia va a hablar específicamente de identificar los riesgos. Si nosotros identificamos los riesgos, esto, en primer lugar, nos va a permitir ubicar los riesgos del propio proyecto o actividad que tengamos, y también los riesgos externos o aquellos que nos puedan rodear, que también de alguna forma amenacen nuestro proyecto o nuestra actividad. Y no solo eso, sino también ver cuáles son las fuentes que originarían estos riesgos. Para identificar los riesgos vamos a dividirlo en 3 partes. Uno, que necesitamos, es decir, documentos, etc. 2, cómo vamos a trabajar esa información. Y 3, qué vamos a obtener de haber analizado esa información. Entonces, ¿qué necesitamos para poder identificar los riesgos? A lo cual lo llamaremos entradas. Van a ser toda aquella información y documentación necesaria para poder realizar una identificación de riesgos. Y hay de diferentes tipos. Tenemos los intrínsecos, como son aquellos de la inversión o del emprendimiento, ¿sí? Lo voy a ir haciendo en paralelo a un ejercicio, a un ejemplo, para que podamos ir aterrizando qué es lo que yo quiero transmitirles con la información. Entonces, tenemos, por ejemplo, una tienda que vende artículos para mascotas, ¿sí? Entonces, la documentación intrínseca va a ser el presupuesto, cuánto dinero nosotros tenemos para hacer funcionar ese negocio, el calendario, cómo están los horarios, cuándo necesitamos que el proveedor nos dé
el material o los productos para vender, y la calidad. ¿Qué tipo de personas vamos a necesitar para que nos entreguen los insumos? Es decir, ya sea la camita, por ejemplo, para la mascota, la cadena para el perro, etc. ¿Sí? A eso se llama intrínsecos. Los del tipo empresarial, es decir, para esa tienda de venta de artículos para mascotas, los informes acerca del mercado, cómo está nuestra competencia. Si es que la empresa tiene algún tipo de procedimiento interno, que es lo que se idea, lo que es la mejor idea. Es decir, procedimiento de atención al cliente, procedimiento para procesar las quejas, procedimientos para atender las necesidades de los clientes, la venta de artículos, etc. Siguiendo con las entradas, otro tipo de documentación que vamos a necesitar es la legislación del país, ¿sí? Si es que necesitamos saber el tiempo que deben de trabajar nuestros colaboradores, son 40 horas semanales, en algunos países puede ser 48 horas, en algunos países se permite 12 horas continuas, etc. Y la legislación tributaria, qué tipo de tributación o impuestos yo debo de pagar para que así no tenga ningún problema con la ley, ¿no? Algunas empresas que determinan un número de trabajadores, muchas veces tienen que tributar más con aquellas empresas que tienen muy pocos trabajadores, ¿no? Y y en lo que se refiere a la legislación internacional, ¿sí? Muchas veces llegamos a un punto en el que si tenemos un negocio, queremos crecer, ya sea crecer en el país o simplemente se ven otras oportunidades para crecimiento en otro país. Entonces es importante ahí nutrirse de toda la documentación y toda la legislación que necesitamos para poder colocar el negocio en otro país. Y por último, lo he agrupado en el rubro otros, ¿sí? Como documentación, ya sea climático, por ejemplo, si seguimos con el mismo ejemplo de la tienda de venta de artículos para mascotas, ¿no? Si es que es una tienda que está en un lugar que hay mucha lluvia y no se puede uno trasladar al lugar de trabajo, entonces, ¿cómo va a ser? Va a ser todo por internet, se abrirán citas virtuales, etc. El social, muy importante saber el tipo de cliente que nosotros vamos a tener. Es decir, si sabemos que en una determinada localidad los niños empatizan más con mascotas pequeñas, con razas pequeñas, pues entonces nuestro stock de productos va a ser dirigido en proporción más a aquellas mascotas pequeñas y tendremos una reserva para las mascotas grandes, ¿sí? Otro, las fiestas de la localidad, ¿sí? Acá en Perú, agosto se celebra el mes del niño, antes era el día, ahora es todo el mes. Entonces, aprovechar esas fechas sociales para poder potenciar el negocio. Y sanitario, mi empresa cumple con todos los requisitos, siguiendo con el mismo ejemplo, la tienda de venta de artículos para mascotas está siendo limpiada correctamente, necesita ser fumigada cada cuánto tiempo, se necesita algún tipo de proveedor específico con ciertas condiciones, todo esto para evitar multas, para evitar que la imagen del negocio se venga menos. Con toda esta información, que parece mucha, ¿sí? Nos va a dar todas las herramientas, toda la información necesaria para que
nosotros podamos trabajarlas. Necesito dejar en claro de que no todas las áreas, la documentación, va a aplicar a todos los negocios. Van a haber algunos que van a necesitar, por ejemplo, únicamente las de clima y las sociales y las de salubridad. Otras van a requerir mucho la legislación y los proveedores, etc. ¿Sí? Pero lo que se ha querido hacer es poder dar un panorama muy amplio para que se sepa cuáles son los tipos de documentación que vamos a necesitar para identificar los riesgos. Pues bien, en lo que es las herramientas, es decir, cómo vamos a trabajar tanta información, vengo a indicarles dos formas. Uno es la recopilación de datos y dos es el análisis de datos. La recopilación de datos la vamos a poder tener de tres formas. La tormenta de ideas, que me va a permitir agrupar un número de personas, ya sean expertas o de experticia media, para poder, en cada rubro que he comentado anteriormente, poder saber cuáles son los riesgos que saldrían y que podrían amenazar o ser una oportunidad para el negocio. Y no solamente eso, aquí hay algo muy importante, es poder ubicar los riesgos y también las fuentes de las mismas. La lista de verificación. La lista de verificación es un listado de elementos que suele salir de experiencias previas. ¿Qué significa eso? Lo que se refiere al mercado, por ejemplo, los riesgos que sí o sí no deben faltar en un determinado rubro. ¿Ok? Por ejemplo, en la tienda de artículos de mascota, lo que sí o sí no puede faltar para evaluar el riesgo son los proveedores. Muy diferente a lo que es una empresa minera, por ejemplo. En una empresa minera, sí o sí, lo que no puede faltar es evaluar riesgos relacionados a seguridad laboral. Entonces, dependiendo de cada rubro, se va a poder hacer una lista de todos aquellos puntos que sí o sí necesitamos evaluar. Y por último, las entrevistas. Estas entrevistas son reuniones con personas, eso sí, experimentadas en la materia. Ahora con la facilidad de YouTube, con la facilidad de muchas herramientas electrónicas, nosotros podemos encontrar personas conocedoras en diferentes campos que nos pueden dar su experticia y su sapiencia relacionado a diferentes rubros, ¿sí? Hay algo muy importante. Muchas veces, cuando hay reuniones, a veces no podemos controlar muy bien el tiempo, ¿sí? Y eso hay que tenerlo muy presente, sobre todo en el formato de tormenta de ideas. Cuando se hace tormenta de ideas, lo que se recomienda siempre es tener un facilitador que ayude a organizar todas las ideas que van llegando para poderlas colocar en el lugar donde corresponde para que la audiencia no se salga del punto importante de la reunión y se puedan llegar a mejores conclusiones. Lo que se refiere a análisis de datos. Para analizar los datos les he traído dos tipos de análisis que creo yo que son muy familiarizados con ustedes. El primero, el que es la causa raíz, es decir, luego de que conocemos el riesgo y encontramos la fuente inicial de la misma, ¿sí? Necesitamos saber cuál es la causa raíz primaria. Y para aquí les pongo un ejemplo, ¿ok? Tenemos una empresa que tiene un criadero de pollos, ¿ok? Sucedió una inundación. La pregunta es ¿por qué sucedió la inundación? Las averiguaciones llevan a que se encuentra una cañería rota. Ok, podríamos quedarnos ahí, reparar la cañería o cambiar la cañería y se acabó.
Pero si nosotros seguimos con la técnica de los 5 por qué, nos preguntaríamos, ¿y por qué la cañería está rota? Revisaríamos toda la tubería y veríamos que la tubería está gastada. ¿Y por qué la tubería está gastada? Una de las causas podría ser que tiene más de 30 años y se ha deteriorado. ¿Y por qué ha estado entonces la cañería por más de 30 años y obviamente ha causado la rotura? Es porque no hubo una revisión. Es ahí donde encontramos la causa raíz de nuestro problema. La inundación en este ejemplo se debió a que no hubo una revisión periódica y constante de todo lo que rodea al criadero de pollos. ¿Ok? Entonces, es así como se trabaja una causa raíz para poder saber el origen de los riesgos que podamos tener. Y el análisis FODA es el acrónimo, de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Para lo que es la identificación de riesgos, se necesita empezar analizando las fortalezas, luego analizando las debilidades, se sigue con analizar las oportunidades que salen de las fortalezas y finalmente el análisis de la amenaza que sale de las debilidades. Voy a ponerles otro ejemplo para aterrizar esta explicación. Tenemos una heladería. La fortaleza de esta heladería es de que tiene productos únicos. Tiene helado de ají, tiene helado de pistacho, tiene helado de flores del campo, etc., que no tiene la competencia. ¿Ok? La debilidad tiene mucha rotación de personal. La oportunidad que nace de la fortaleza va a ser de que esta heladería va a tener la facilidad de poder captar más clientes por las novedades de sus sabores. Sin embargo, la amenaza es que se pueda ver en riesgo la atención al cliente, porque hay demasiada rotación de su personal. ¿Ok? Entonces, es de esa forma como vamos trabajando la matriz o el análisis. Después de haber hecho toda esta revisión, ¿qué tenemos finalmente en concreto? Después de haber revisado, tener los documentos, haberlos analizado, lo que vamos a tener son dos documentos importantes. Uno es el registro de riesgos. Este registro de riesgos va a capturar cada uno de los riesgos individuales del negocio, del emprendimiento, de la actividad, para así posteriormente hacer un análisis y delimitar la respuesta específica a los mismos. ¿Hay un número mínimo o máximo de riesgos? No. Lo que yo recomiendo es que se puedan listar la mayor cantidad de riesgos. Algunos me dirán, Rocío, ¿y qué tal si me salen 50? ¿Y qué tal si me salen 75? Es demasiado para mí. Y es cierto, son muchos, pero ahí vamos a poder verificar, vamos a poder analizar si es que todos estos 50 o 75 riesgos son realmente una amenaza prioritaria o una oportunidad prioritaria para el negocio o no. Pero mientras mayor cantidad de riesgos sean identificados, es mejor. Este registro de riesgos va a tener la lista de riesgos identificados, el responsable de cada riesgo, porque va a permitir que este responsable de cada riesgo lo pueda monitorizar, si es que no es primario. Y si es primario el riesgo, poder tomar acción sobre él. Sugiero que cuando pongamos responsable del riesgo, no lo pongamos con un nombre propio. Juan Pérez o María Chuquipión. No. Lo mejor es colocar el rol de la persona. Porque así, si mañana o más tarde se retira esta persona,
el responsable del riesgo sigue siendo el mismo rol, ya sea gerente o encargado de recursos humanos, ya sea tesorero, etc. Y el registro de riesgo también va a tener una lista de respuestas iniciales a estos riesgos identificados. Otro documento interesante, que creo yo que nos va a ser de utilidad, es el informe de riesgos. El informe de riesgos, también vamos a ir indicando cuáles son los riesgos, pero nos va a permitir saber por cada riesgo cuál es la fuente o la causa de cada riesgo. Y con ello vamos a ver también qué amenaza o qué oportunidad se nos presenta para cada uno de estos riesgos. ¿Okay? Entonces, creo que primero iríamos con las preguntas, Manuel, para luego ya poder hacer los ejercicios prácticos, si les parece. Sí, como desees. Sí, creo A yo que ver, sí. déjame chequear, a ver si hay en chat alguna pregunta. Y si no, justo me surgió a mí una pequeña duda. Bueno, nada, solamente por el momento saludo, buenas tardes a todos, feliz domingo, gracias Gerardo. Aida, buenos días. Perfecto. No, todavía no hay ninguna pregunta, no veo aún mano alzada. Dígase de paso de que ya podemos, ya empezó el espacio para nuestras dudas, para las preguntas y o comentarios en todo caso. A mí sí me surge una pregunta. Sugerías, yo veo mucho este tema de TCRA, Permit to Work, ATS. Justo yo no soy necesariamente ingeniero de seguridad, pero sí nos toca hacer eso como encargados de áreas, para liberaciones de permisos de trabajo específicamente. Y vemos mucho este tema de riesgo. Sin embargo, en la planeación, en el análisis de riesgo, hay un tema, ¿no? O sea, que muchas veces atribuyes a alguien y más bien a nosotros nos recomiendan atribuirle a un nombre, a una persona en sí. ¿Por qué? Porque si le atribuyes a un cargo, por ejemplo, pones supervisor de turno, ya, pero como supervisor de turno somos 3. Entonces, o jefe de no sé qué, ya, pero como jefe son 4, o sea, no lo sé. Entonces, y como llega ese punto cuando tú tienes que pasar la factura, por así decirlo, y pusiste, no sé, supervisor de turno, o supervisor de almacén, o supervisor de área, no sé, ya pues tienes a 3, la pregunta es a quién le cobras. Por lo general nos chifamos al que está en turno en ese momento, lo cual no es correcto, porque esa persona va a decir, no, pero es que eso lo estaba viendo Juanito, no, pero es que eso lo estaba viendo Marco, no lo sé. Entonces, un poco contrario a lo que sugerías, y ahí va mi duda, o sea, que realmente es lo más recomendable, porque al final del cuento es que haya un responsable, un owner, y alguien que responda justamente por ese riesgo atribuido. Sí, en el tiempo, sí posiblemente dure, supervisor, sí, claro, es el encargado del supervisor, pero necesariamente que me asegure que se vaya a cumplir eso. Como experiencia, no necesariamente hemos tenido la mejor experiencia cuando hemos puesto encargado de tal área. Justamente porque pasa esto, ¿no? O sea, hay varios turnos, temporadas, qué sé yo. Y bueno, al final se queda en el aire y es lo que menos se quiere, ¿no? ¿Qué sugerirías ahí? Ok. Hay un dicho que dice, la responsabilidad de todos es la responsabilidad de nadie, ¿sí? Entonces, por gestión de proyectos es importante especificar lo más que se pueda el rol, ¿ok? El caso que tú me mencionas es cierto, ¿no? A veces se dice, pero yo no estuve en mi turno, lo hizo X, Y o Z. Pero cuando se indica el rol, por ejemplo, si son 3 supervisores, supervisor
1 le toca de 8 de la mañana a 4 de la tarde. El supervisor 2 le toca de 4 de la tarde a 12 de la medianoche. El supervisor 3 le toca de 12 de la medianoche a 9 a 8 de la mañana. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a tener que especificar el número de supervisor. Y aún así no sea su turno, él va a tener que velar, uno, de que el personal cumpla con las actividades que debe cumplir. Porque cuando hay un error o hay un problema, se necesita saber que una persona haya estado mapeando que todas las actividades se han hecho correctamente. En resumen, es lo mejor, uno, desmenuzar lo más que se pueda el rol para hacerlo responsable. Y dos, igual, evitar en lo posible colocar nombres. No sé si Ok. respondí bien tu pregunta o tienes más dudas. Espero que no. No. Está bueno, Ok. está bueno. Okay. Es, Sí. Es ah, así como en los Juegos Panamericanos se hizo. No había peros que valiera. La persona X estaba encargada y es la que tenía que hacerlo. Sí, un poco duro. Suena, pero es así. sí, lo que pasa es que cuando es un unicargo, por así decirlo, es un tanto más fácil, ¿no? Jefe de producción, ok, hay un solo jefe de producción, ya, listo. Mm. Jefe de marketing, ya, bueno, ya. Pues, y efectivamente lo que decimos siempre cuando se desarrolla esto de incluso, incluso muchas de las herramientas que ahorita lanzadas, 5 porqués, incluso Ichikawa, Ujú. Paretos, o sea, toda esa herramienta estadística que te ayuda justamente a llegar a la causa raíz, eh, también se utiliza mucho en el tema de, no solamente análisis de riesgos, sino también en el tema de planeación, ¿no? O sea, de hecho, en donde laboro actual, desde ahí, o sea, desde el FODA partimos para armar el plan maestro operacional. Entonces, pero aún así, eh, mm, o sea, ni bueno ni malo. O sea, en nuestro caso, más bien un poco huimos de designar a encargado de área. Más bien designamos, oye, el owner es Darío León. Darío no tiene ni idea de qué es todo el paso a paso de lo que se debe hacer ahí, pero Darío es el owner, el encargado de asegurar que esa vaina se haga. Entonces, Mm. efectivamente, cuando tienes que cobrar, dices, Darío, ¿qué fue, brother? No, lo que pasa es que yo no conocía. Sí, pero tuviste que decirlo antes. Tuviste 3 meses, tuviste un Ujú. mes, tuviste... Entonces, Ujú. ¿por qué? Porque solía pasarnos que decíamos, ya, el jefe de planta, ya, listo, jefe de planta. Okay. Entonces, el jefe de planta, a veces sucedía vacaciones, a veces sucedía cambios de roles, etc. O lo, o lo, lo elevaban o lo mandaban a alguna misión, no sé, X cosas. Entonces, y tú sabes que cuando hay un ápice de excusa, por ahí le vas cuando no cumpliste, ¿no? Entonces, te ibas por ahí. Ujú. No, lo que pasa es que se quedó encargado, y ahí dice jefe de planta, o sea, se quedó encargado, no sé, Rul. Entonces, Rul es responsable, pues, o sea, él estaba como jefe de planta. O sea, yo he estado literal en una misión 2 meses en tal sitio. Entonces, Rul, con las manos en alto, decía, aguanta, pero yo apenas y cagaba el cargo de jefe de planta. Entonces, para Ujú. evitar toda esa vaina, nosotros un poquito, en contra de repente, posiblemente pusieron ciertos modelos, pero en mi caso particular, sí designamos como owner a la persona en sí. Que abajo le pongas Ujú. que, bueno, Darío León es supervisor, ya es otra cosa. Porque como hay estos GAN, estas revisiones periódicas, Ujú. eh, obviamente tú vas actualizando, ¿no? Pues, bueno, Darío Ujú. ya lo votamos ahí. Perfecto. Ahora quién está como supervisor. Rula, ok, ponemos a Rula.
Entonces, más mm, va al tema persona, porque tienes a quién cobrarle, porque cuando no tienes a quién cobrarle, es lo que tú decías, o sea, responsabilidad de todos, no. Es un poco yuca, es un de poco nadie. yuca, sí, sí, es responsabilidad de nadie, literal, porque yo me excuso en el siguiente se excusa en el siguiente y al final Ujú. llegaron y nada, porque quien te está cobrando lo que desea es, brother, ¿se hizo o no se hizo? No, pero es que mira, ¿se hizo o no se hizo? Sí, pero es que le toca, ¿se hizo o no se hizo? Y al final es multa. Pero si tú me dices de frente, Manuel, ¿hiciste o no hiciste? Ah, ah, no, ya, ok, ya, listo, descartado. Sí, sí. Entonces, un poquito ahí como para ahí Sí, argumentar eso. ujú, sí. En gestión de proyectos más, como te digo, se refiere a los cargos, pero bueno, ya es cuestión de cada empresa, cómo se organiza, ¿no? Si es que Y yo terminaría posiblemente, de... Sí, ajá, dime. sí. Sí, y posiblemente también sea justamente o sea, de hecho, en empresa ya como que esta volatilidad de rotación de personales es más lenta, pues no, o sea, bueno, tienes a un Manet que está 8 años, 9 años, ahí tienes a un Darío, un Rul que está 10 años ahí, o sea, pero de repente en proyectos, no, pues tienes un proyecto de 6 meses donde efectivamente tú contratas gente justamente por esa temporada y vas a tener puestos fijos de confianza y hay puestos que, literal, me contratas a tal supervisor. Y ahí sí, efectivamente, totalmente comprado el hecho de que sí, pues vas a tener que designar supervisor, porque esa vaina es, ponte, una constructora. Ya esos locos, a medida que el cliente esté contento, van a ir o dando permanencia al supervisor de en turno o haciéndolo salir cada semana, literal. Mm. Entonces, si pongo a Pedrito o Juancito, que está en esa semana y la siguiente semana me entero que ya lo votaron, obviamente voy a tener que aplicar, no, es el supervisor de parqueo, no sé. Entonces, ahí sí está. Creo que justamente por ahí podría entrar la diferencia, ¿no? Sí, sí, sí. Una de las cosas que iba a mencionar justamente, ¿no? En emprendimientos que hay poca rotación, podríamos dar nuestra libertad, esa licencia de colocar el nombre y el rol, ¿no? Efectivamente. Sí, porque ya son personas, más bien, creería que deberían de tener menos problemas para poder llevar a cabo una actividad, ¿no? Y responsabilizarse de la actividad. Listo. Gracias, Manuel. No sé si hay alguno más, si no, pasamos al caso práctico y ahí sí me gustaría que pudieran participar para saber si es que se ha quedado. Estamos más claros con la exposición o no me entendieron. Dale, dale. Si no es voluntario, es obligatorio. Ya, ok. Dale, He dale. traído a la mesa 4 casos, ¿sí? ¿Para qué? Para poder practicar cuáles serían los riesgos en los diferentes rubros, intrínsecos, empresariales, legislación y otros. Recordemos que los intrínsecos irían para lo que es el tiempo, el dinero, el presupuesto, el negocio, la calidad. Lo que son los empresariales, si es que hay algún tipo de procedimientos en la empresa, la legislación, todo lo que se refiere a leyes locales, incluso de tributación, y otros, ya sea el clima, ya sean aspectos sociales, etc. ¿Sí? Entonces, vamos a ir por cada ejemplo unas 5 o 6 participaciones y pasamos al siguiente. ¿Ok? Finalmente las diapositivas se van a quedar ahí para quien quiera luego revisar. Pues bien, vamos con el primer escenario, la construcción de un hotel en otro país. ¿Okay? Yo estoy, por ejemplo, en Colombia, quiero hacer un hotel en otro país. Yo ya he hecho el hotel en mi país, pero quiero ahora hacer un hotel en otro país. ¿Qué riesgos creen ustedes que podrían existir para este emprendimiento? Los sindicatos.
Ok, que no te queden avanzados. ok. Eso iría en la sección de legislación, ¿cierto? Correcto. Sí. La temporada en que se construye el hotel también, si estamos en una época de mucha lluvia, ¿podremos avanzar con nuestro hotel de la manera en que nosotros queremos? Va a ser un poco difícil, ¿no? Un poco de- Sonia dice costo de materiales. Ujú, ok. Igual, Rocío, denme un cherry, pero si es un aviso publicitario, estamos totalmente libres para alzar la mano, abrir nuestro micro, poderlo ver a través de la cámara, así que con toda confianza, como diría por ahí, sin vergüenza alguna. Bueno, Sonia decía costo de materiales. Ok. Entiendo, Sonia, o si deseas pones tu micro, te refieres a el presupuesto que yo tengo en mi país va a variar con respecto al presupuesto que tenga en otro país, ¿cierto? Sí, a veces el metal difiere en costos de un lugar a otro. Ujú, ujú. Ok, gracias, Sonia. ¿Y ese riesgo dónde lo pondríamos? A ver, ¿dónde crees que lo pondríamos? ¿En tipo intrínseco, que afecta el dinero, ¿cierto? Ujú. Sí, muy bien. Bueno, siento que sí es intrínseco. Realmente, híjole, igual, sí, intrínsecos. Sí, muy bien. Muy bien, sí, exacto. Exacto, porque empresarial no tiene que ver. Si estuviéramos hablando de Sí, no. procedimientos, ahí sí. Pero estamos hablando de un tema netamente económico. Ujú, muy bien. Sí. ¿Alguien más? Exxon, Exxon por ahí está comentando, bueno, el tema de la licencia, que creen la licencia o no, y ¿qué más? Y que el terreno, dice, no tenga la zonificación para poner un hotel. Ujú. Y, ok, Edson, esos dos riesgos que muy bien has dicho, ¿en dónde los pondrías? ¿Dónde crees que irían? Exxon responde intrínseco, Intrínseco. Rocío. Ah, ya, ok, ok. Disculpen, pero yo no puedo ver no tengo acceso a ver el chat. Te leemos. Es que ha respondido por intrínseco, digo, por interno. Ok, ok. ¿Alguien más que se anime a comentar? ¿Qué otro tipo de riesgo podríamos ver si queremos construir un hotel en otro país? Ah, aquí les nombres serían. El tema de profesionales, ¿no? Ujú, Falta de ok, profesionales en la zona, ¿no? ok. Muy bien, también eso sería intrínseco. Otro riesgo que podríamos tener es que está entre legislación empresarial, ¿no? ¿Qué tipo de certificaciones nos pedirían para realizar la construcción del hotel, ¿cierto? Eh, Claro. otro, ¿qué tipo de personas estaríamos contratando? Me refiero al volumen de personas, ¿no? Estaríamos 100 obreros trabajando cuántas horas, estaríamos 50 obreros trabajando cuántas horas, etc. ¿no? Ok, vamos a otro tipo de ejemplo, que es invertir en una nueva criptomoneda, ya que somos un grupo tokenizado, vamos a ver. Vamos a ver, el Y hay criptogrupo. muchos ejemplos de criptomonedas. ¿Qué riesgos ven ustedes cuando se invierte en una nueva criptomoneda? Y aquí obviamente no estamos hablando a nivel de empresa, ¿no? Este es un ejemplo para que vean cómo los riesgos también se pueden aplicar a nivel personal, ¿no? Un riesgo intrínseco es saber si tengo el dinero y que este dinero, a pesar de que lo pierda, no va a afectar mis deudas o mi casa o las cuentas que tengo que pagar, ¿no? Ese sería un riesgo intrínseco.
La volatilidad de la moneda. Ok, exacto. Ujú, muy bien. ¿Algún otro que ustedes mismos han tenido que experimentar, justamente, ¿no? Al elegir una criptomoneda? ¿Quién está Lo que me detrás? cobra el broker. Exacto, ajá. Y si es que yo lo voy a poder asumir, ¿cierto? Claro. Sí, correcto. ¿Quién está detrás del Que proyecto? no puedas retirar Sí. tu dinero luego. Eso iría en la sección de legislación, ¿cierto? Hemos visto a lo largo de estos meses, que afortunadamente estamos juntos, es que dependiendo de cómo pases tus criptomonedas, vamos a tener tal vez uno que otro problema para poder materializar el dinero que hemos ganado, ¿no? Exacto, muy bien. Ujú. ¿Alguna otra experiencia que a ustedes mismos les haya pasado, ¿no? Como un riesgo y que han tenido que asumir? Conocimientos. Ah, ok, muy importante, ¿no? A pocos conocimientos tenemos mayor riesgo a perder nuestra inversión. A mayor conocimiento tenemos mayor propensión a que podamos tener éxito, ¿sí? El ensayo-error, ¿cierto? O sea, es un riesgo de todas maneras el ensayo-error que nosotros tenemos al practicar con las criptomonedas. Porque si algo sale mal en estrategia, pues va a salir a perjuicio en nosotros. Pero si algo sale bien, es una lección aprendida, ¿no? ¿Alguien más? Si no, pasamos a otro ejemplo. Sí. Bueno, y como Ok. como toda inversión, gestión de emociones ahí, ¿no? Ujú. El manejo de las emociones, ¿cierto? Es un riesgo, porque si somos puramente emocionales, ya nos estamos dando cuenta de que no vamos a durar en el negocio de las monedas, ¿sí? Muy bien. Pasamos a otro ejemplo. Otro Rocío, caso, una pregunta. En el invertir, caso, por ya ejemplo, que te aquí estoy diciendo ahorita, debemos, sí, en el caso, disculpa, en el caso del control de las emociones, ¿se pondría en otros? No. encontrar, sí, no, disculpa, como es algo Intrínseco. personal, sería de manera intrínseca, porque es algo propio de la persona. Muchísimas Sí, gracias. ok. Ok, vamos con otro ejemplo. Cuando uno es inversionista, le toca ser inversionista y quiere invertir en una empresa de telecomunicaciones. ¿Qué riesgo podremos ver con esa premisa? Yo empiezo con uno. En la sección de otros, ¿no? La cobertura. Es decir, no la cobertura, la competencia, perdón, la competencia. Al lugar donde yo voy a invertir en telecomunicaciones, hay mucha competencia. ¿Qué tal es esa competencia? ¿Cuál es la penetración en el mercado y las preferencias? ¿Sí? Ahí ya me han salido, por ejemplo, en esa frase, ya me han salido como 3 o 4 riesgos. ¿Sí? Y lo pondría, pues, en otros, ¿no? ¿Alguien más? ¿Qué riesgos creen ustedes que podrían afrontar? Pónganse en el ejemplo como ustedes mismos que quieren invertir en una empresa de telecomunicaciones. ¿Qué riesgos tendrías que considerar? Darío pone las regulaciones del país. Ok. Que entraría en la sección de legislación, ¿cierto? Ujú. Que no coloques los planes suficientes. Te quedes corto. Ujú. O que sean planes muy caros, ¿cierto? Y en un país, por ejemplo, tercermundista, como que tal vez no tenga mucho éxito.
Ujú. Muy bien, Edson. Gracias, Darío. Sonia escribe en el chat infraestructura, Rocío. Correcto, ¿no? Entonces, en lo que es infraestructura, ahí lo pondríamos en la sección de intrínseco, ¿no? Porque va a depender cómo esta empresa se maneja en el medio, para que así pueda llegar a mayor cantidad de personas, ¿sí? Correcto. Ujú. La competencia. Muy bien. Ah, ya. Perfecto, exacto. Como hablaba al Sí, es inicio, un ¿no? ejercicio práctico, por favor, abran sus micros, no hay problema. Sí, no hay respuesta mala, ¿eh? Porque estamos como que entrejugando a hacer cada uno de estos escenarios, ¿no? Sí, efectivamente, ¿qué tal si nosotros le apostamos a una empresa de telecomunicaciones, pero tiene como retos 5 o 6 empresas también de telecomunicaciones, ¿no? ¿Cuál va a ser el diferencial de esta empresa para que la gente apoye a esta nueva empresa de telecomunicaciones, ¿no? Muy bien. Ujú. ¿Alguna otra idea que se les venga? ¿Que crean que pueda existir algún riesgo? Pues la mercadotecnia y las redes para poder que nuestro negocio vaya para bien y no para mal, ¿no? El conocimiento de nuestra marca en la entidad también. Ok. Tal vez te refieras también a la experticia de las personas que están en esa empresa de telecomunicaciones. En parte y en parte de pues darnos que el volumen o el porcentaje del mercado competitivo que queremos lograr, ¿no? Planearlo. Ujú. Claro, ok. Las ganancias también. ¿Riesgo en qué sentido? ¿No? ¿Van a llegar a las ganancias que prometen o que nos están ofreciendo? ¿Tienen la Más bien opción de poder cumplir su palabra? no es cumplir la palabra, sino ver Disculpa. que es factible, sí, con respecto a la competencia, ¿no? Porque aquí en México Ah, la ujú. Secretaría de Telecomunicaciones y Transporte, pues es algo corrupta, ¿no? Entonces, con respecto a eso, ¿no? Ah, ok, ok. Sí, creo que me expresé mal. Al cumplir su palabra me refiero al contrato, ¿no? El contrato tiene ciertas especificaciones y va a decir, ok, si yo voy a invertir en una empresa de telecomunicaciones, en un mes, bueno, en un año, en 2 años voy a poder cobrar tantos dividendos, etcétera, ¿no? Y si no, pues va a haber un resarcimiento, etcétera. ¿Podrán hacerlo? Aquí en Perú a veces se ha dado casos que empresas ofrecen oro y el momento de que cumplan, no lo hacen, o empiezan algunas argucias legales para no cumplir, ¿no? Y ahí también va a estar muy importante quién está detrás de la empresa de telecomunicaciones. Muy Pues sí, bien. ¿Alguien? exactamente. Sí. ¿Alguien más? Si no pasamos al último ejemplo, que ya he visto que me he equivocado de figurita. Ok. El último ejemplo es empezar con una franquicia de comida rápida en Río de Janeiro. Y he puesto Río de Janeiro porque es un lugar donde hay mucha lluvia y hay mucho sol, entonces creo que eso nos va a ayudar, ese escenario nos va a ayudar a ejemplificar nuestros riesgos, ¿no? Pongamos una Eso. comida muy mexicana de burritos, ahí está. Vamos a poner una franquicia de comida de burritos en Río de Janeiro. Sí. Entonces, ¿qué ricos podremos encontrar ahí? Lo que acabas de comentar, ¿no? El tema de las condiciones climáticas, ¿no? De hecho, O, eso creo que les pasa a muchos, ¿no? O sea, ponen su food truck, y el primer día o van bien una semana y después se encuentran con unas lluvias alucinantes que ya literal no puedes ni abrir los food truck, ¿no? De hecho, a mí ok. me pasó, ¿no? O sea, yo abrí un food truck hace tiempo
era una combi que vendía o dispensaba acondicionada, obviamente, que dispensaba en la playa, y habían dos cosas, ¿no? O sea, todo apuntaba a que iba a ser un verano espectacular, y para esa temporada hizo mucho frío, o sea, se vino el frío muy temprano, lo cual hizo que la gente se quitara de la playa, o no fuera mucha gente, y después empezaron lluvias, ¿no? Entonces, ya imagínate, o sea, me terminé tragando todo lo que vendía yo, ¿no? Entonces, o finalmente, como era un food Sí. truck, como era un food truck y podía movilizarse, ya veías a Manuel en la combi dispensando por las calles de la ciudad, ¿no? Algo así. Como que pare para vender. Oh, Rocío, ok, disculpa mi ok. Claro, entonces ignorancia. ahí Cuando también. hablas de comida rápida, ¿hablas de carritos o de qué? ¿Hablas de qué? ¿De lugar? ¿Lugar estático? O sea, ¿de un lugar, de un sitio o de un carrito, de algo que se pueda mover? Famosa comida chatarra, creo, ¿no? ¿O no? Comida rápida. No, porque si habla, por ejemplo, al menos si habla de comida rápida, por eso, pues allá en Latinoamérica, ¿qué es comida rápida? Lo que le ponen, lo que se moviliza así en carros, o tiene que también tener un local, porque si fuese para movilizarlo, como explica Manuel, para mí punto indispensable sería también ver el lugar de preparación y los sitios donde puedan hacer pararse, controlar los sitios municipales, ¿no? Los riesgos que hay en los sitios que puedan estar usando para ese tipo de negocios, ¿no? No sé en qué sería, en intrínsecos, no. En el lugar. Es que un burrito en México no es comida rápida, es más o menos, es como hacer una comida, una media comida. Entonces, corresponde más bien a algo así como pues, un hot dog o una hamburguesa con respecto a eso. Y comida rápida, me imagino que Rocío lo está planteando con respecto a la comida, no donde se va a establecer la comida, ¿no? Por eso un establecimiento fijo o un ambulante, me imagino. Sí, fácil, sí. Rocío, Creo se que se fue a fue a medio atender hambre, creo. la comida rápida. Estaba con la señal un poco inestable. Esperen un momento, por favor. Aprovechó y ha pedido una comida rápida. Una pelita. No, por ejemplo, las empanadas es una comida rápida. Ya que tú lo hagas sano o no sano, ya es otra cosa. Pero empanada es una comida rápida. A pedido, carta, ya no es una comida rápida. Como dijo Gabriel, efectivamente puede ser fijo como puede ser móvil, ¿no? Es cierto. Y si es fijo y móvil, entra dentro de empresarial. Ah, sí, el tipo de estructura, si es fija o móvil. Se fue. Se sentía que estaba con la señal un poco. Espere un momento, por favor, le estoy mensajeando. Puedes parar, Sí. Manuel, la grabación, ¿no? Ok, empresarial. Empresarial. Ok, claro. Porque eso va a depender, está relacionado a la competencia, ¿sí? Y a las posibilidades de que crezca o no el negocio. Me quedé, disculpen, en la pregunta de Aida. Ahí fue cuando ya se me fue el audio y no te pude captar toda la pregunta, Aida. ¿Me podrás repetir, por favor? Yo te digo. ¿A qué te refieres con comida rápida? Ah, ok. Comida rápida puede ser un carrito, no un carrito, un Kentucky Fried Chicken, por ejemplo. Ya dije el nombre. De pizzas, delivery de pizza, de hamburguesas, etc. Sí. Y mi concepto lo había puesto en un lugar fijo, pero gracias por tu
por tu ejemplo, porque no, también una franquicia de comida rápida puede ser itinerante, ¿no? Ujú. Entonces, es eso. Ya está una empresa formada, para mejorar la definición, ya hay una empresa formada que se expande. Y tú dices, ah, ok, yo quiero expandir esta empresa que ya está formada en Río de Janeiro. ¿Sí? O por ejemplo, Burritos Fast, digamos, ¿no? Que es una franquicia. Y tú dices, está bien, me parece buena franquicia y yo la voy a poner en Río de Janeiro. ¿Por qué? Porque en Río de Janeiro lo que vas a encontrar es comida brasileña, comida italiana, pero comida mexicana no tanto, ¿no? Entonces ahí estamos viendo un riesgo positivo que puede mejorar tu inversión. No sé, alguna otra persona más de sus propias experiencias o de experiencias de vecinos, etcétera. Te leo ahí un par que están en el chat. Bueno, Samantha, creo que estamos leyéndole un poquito tarde, pero creo que también se ajusta a esto. Reputación de la empresa en el mercado, una. Y Darío te dice el estudio del mercado. Ok. Cuando hablamos de riesgo, es que puede amenazar o darle potencia, ¿no? Cuando hablamos, está bien el concepto, la idea está perfecta, porque es el estudio de mercado. Entonces, ¿el riesgo qué sería? No hacer un adecuado análisis de mercado. Ese es el riesgo. Porque si no hacemos un buen análisis de mercado, pues vamos a llegar como a un lugar en donde no sabemos cómo va a responder nuestro negocio. Entonces, ese sería el riesgo. Pero está perfecto el concepto. Entonces, ¿Alguna otra persona? Rocío, Sí. en todos los ejemplos no se nos han ocurrido cuáles son los otros. ¿Nos podrías ayudar con eso? Sí, a ver, vamos de atrás para adelante, ¿sí? Entonces, empezar con una franquicia de comida rápida en Río de Janeiro. Intrínseco sería el dinero que tengo. Lo voy a evaluar, lo voy a manejar en dólares o en la moneda de Brasil. Entonces, el riesgo es, en este caso, la cantidad o el presupuesto que no cubra el crear la franquicia en Río de Janeiro. Empresarial. Necesitaré tomar algunos procedimientos propios para la ciudad. Legislación y tributarios. La ciudad de Río de Janeiro, ¿qué tipo de tributaciones me piden si es que yo instalo un negocio de comida rápida? Pensamos que va a ser un negocio en un lugar fijo, ¿ok? ¿Qué tipo de tributación me va a pedir? ¿Qué tipo de boletas o constancia de pago me va a pedir? ¿Tengo la maquinaria o tengo toda la infraestructura para dar ese tipo de servicio? Y en otros, ¿cuál es la mejor época para poder abrir mi franquicia de comida rápida? Disculpe mi ignorancia, no sé cuál es el día de México. Si alguien me puede ayudar para ejemplificar. Entonces, yo voy a abrir mi franquicia de comida rápida muy cercano o en el mismo día en que se celebra el Día de la Independencia de México. Entonces yo ya tengo... De septiembre. Perdón. 15, 16 de septiembre. Ok, gracias, muchas gracias. Entonces, yo necesito calcular que lo que es el dinero, lo que son los procesos, todo eso, me calce para que el día 15 y 16 de septiembre haga un inicio de negocio por lo alto. Entonces, yo puedo promocionar mi negocio que va a abrir en esa fecha. ¿Cuál es el riesgo entonces? ¿Sí? En este caso es aprovechar la fecha, el Día Nacional de México, como inicio de operaciones. En lo que es invertir en una empresa de telecomunicaciones,
Aquí es yo, Juanito, Pepe, Rocío, Aida, etcétera, quien va a invertir en una empresa de telecomunicaciones. Entonces, aquí el análisis de riesgo es un poquito diferente porque no estamos hablando a nivel empresarial, sino de persona, ¿ok? Entonces, intrínsecos. Conozco lo que es telecomunicaciones. Tengo la capacidad de poder saber los pros y los contras de una empresa de telecomunicaciones. Empresarial. La empresa de telecomunicaciones, ¿qué garantías me ofrece de que va a tener un éxito? O de que me va a dar un retorno de un 10%, un 15%, etc. En lo que es legislación, la empresa en la cual yo voy a invertir mi dinero está legalmente constituida. ¿Qué riesgos puedo yo tener si es que ingreso a una empresa en donde no tiene toda la documentación en orden? Y otros. Aquí podríamos ver qué referencias tenemos de las personas que están detrás de esta empresa de telecomunicaciones. En lo que es invertir una criptomoneda, creo que aquí ya hemos dicho casi todos los ejemplos. Intrínsecos es la formación que tengo, el apetito de riesgo, es decir, cuánto yo puedo invertir o cuánto estoy yo dispuesto a perder, qué tiempo le voy a dar en las compras, la venta, la investigación, etc. En lo que se refiere a riesgos empresarial, ¿no? ¿Quién está detrás de mi proyecto? El no saber quién está detrás de nuestro proyecto nos puede hacer perder mucho dinero. En lo que se refiere a la legislación, la criptomoneda en la que yo quiero invertir tiene algún tipo de bemoles que se hayan visto en las partes iniciales o al inicio del proyecto. Y en otros no encuentro que haya alguno porque no es del tipo social. Podría ser del tipo social si el símbolo o cómo se presenta la criptomoneda realmente va a poder enganchar para que las personas puedan invertir en ella. Yo voy a poder invertir en ella. ¿No sería un poco, a ver, en otros sería la creencia sobre este producto, o sea, sobre esa situación, ya que es virtual, para mucha gente decir, pues hasta ahorita, pues el dinero fiat, si no lo veo, no lo toco, pues no existe, ¿no? Entonces hay mucha gente que dice, te van a robar, es un fraude, algo así, ¿no? Sí, sí, está muy bueno el ejemplo, ¿no? Como les mencionaba, puede existir, podemos llegar a unos 50, 70 riesgos, porque es muy amplio este tema, ¿no? Y para cada rubro también hay muchísimos riesgos, ¿no? Pero efectivamente el que tú nos estás compartiendo está correcto, si va en el rubro de otros. Y el primer ejemplo que vimos, que era la construcción de un hotel en otro país, hablamos si es que somos emprendedores, ¿no? Lo que es intrínseco, en qué tiempo lo voy a hacer. Lo que es empresarial, qué documentos voy a necesitar, qué certificaciones yo voy a necesitar, qué otras experiencias negativas o positivas yo he tenido con otros hoteles que he construido en mi localidad o en mi país. En la legislación, qué tipo de seguros yo debo de ponerle a mis trabajadores, qué horarios me indica la legislación del otro país que debo de trabajar. Se puede trabajar desde las 7 de la mañana, se puede trabajar desde las 9 de la mañana, se puede trabajar los domingos, ¿sí? Saber qué riesgos nos presenta la legislación del país, ¿no? Y en otros también, ¿en qué época voy a poder empezar a construir el hotel? ¿Cuándo va a ser la mejor temporada para poder inaugurar mi hotel?
es un país o es una zona que hay calor, que se caracteriza por las playas, yo no lo voy a abrir en época de invierno, ¿no? Entonces, todas esas cosas van a finalmente concatenarse para poder evaluar cuándo, dónde y cómo poder realizar la actividad que uno quiere, ¿sí? Entonces, ahí ya creo que he revisado los 4 ejemplos que les quise traer y un ejemplo en cada uno de los rubros, ¿no? Igual, si tienen alguna duda, pues con mucho